Hola a todos, soy Tenhorror y sean bienvenidos de nuevo a mi canal. A lo largo de la historia humana han ocurrido situaciones fatales generadas por el ser humano. Hoy vamos a hablar de un tema oscuro y perturbador. Agarrar tu botana favorita, porque vamos a explorar las historias de los 8 peores asesinos en serie de todos los tiempos. Si tú eres un amante, gusta el contenido sobre crímenes que han sucedido en la vida real, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Empecemos. Comenzamos con uno de los nombres más notorios en la historia del crimen, Ted Bundy. Activo durante la década de 1970, Bundy es conocido por su atractivo y carisma, cualidades que usaba para atraer a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes. Con frecuencia se acercaba a sus víctimas en lugares públicos, fingiendo lesiones o discapacidad para ganar su confianza. Bundy confesó haber asesinado a 30 mujeres, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. Sus métodos eran brutales. Golpeaba a sus víctimas con objetos contundentes y luego las estrangulaba. En algunos casos, incluso regresaba a las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia. Uno de los casos más infames fue el de Kimberly Leach, una niña de 12 años secuestrada y asesinada en 1978. Bundy fue finalmente capturado en 1978 y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. La historia de Bundy ha sido ampliamente documentada en libros y películas, lo que nos recuerda la importancia de estar siempre alertas y no confiar ciegamente en extraños, sin importar cuán carismáticos puedan parecer. Ahora pasamos a Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Dahmer fue responsable de la muerte de 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Sus víctimas eran en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, a quienes atraía a su apartamento con la promesa de dinero o compañía. Una vez en su apartamento, Dahmer drogaba a sus víctimas, las estrangulaba y luego cometía actos de necrofilia. Pero sus crímenes no terminaban ahí. Dahmer también practicaba el canibalismo y la preservación de partes del cuerpo de sus víctimas. Uno de sus crímenes más horribles fue el asesinato de Conner Aksintazomone, un joven de 14 años que logró escapar, pero fue devuelto a Dahmer por la policía antes de ser asesinado. Fue arrestado en 1991 después de que otra de sus víctimas lograra escapar y alertar a la policía. Dahmer fue condenado a múltiples cadenas perpetuas y fue asesinado en prisión en 1994. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, fue responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Gacy trabajaba como Pogo el payaso en fiestas infantiles, lo que hace sus crímenes aún más escalofriantes. Gacy utilizaba su posición para atraer a sus víctimas, a quienes luego violaba y estrangulaba. Enterraba los cuerpos en el sótano de su casa, que eventualmente se convirtió en una fosa común. Uno de los casos más impactantes fue el de Robert Piest, un joven de 15 años que desapareció después de una entrevista de trabajo con Gacy. Fue arrestado en 1978 después de que la policía descubriera los cuerpos en su casa. Gacy fue condenado a muerte y ejecutado por inyección letal en 1994. La doble vida de Gacy, como un respetado miembro de la comunidad y un asesino despiadado, sigue siendo una de las historias más inquietantes de la historia criminal. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, fue un asesino en serie soviético responsable de al menos 52 asesinatos de mujeres y niños entre 1978 y 1990. Chikatilo se aprovechaba de la confusión y el caos de la era soviética para llevar a cabo sus crímenes. Chikatilo atraía a sus víctimas a lugares apartados con la promesa de comida o dinero. Una vez allí, las atacaba brutalmente, mutilaba y en muchos casos, cometía actos de canibalismo. Uno de sus crímenes más horrendos fue el asesinato de una niña de 9 años, Lena Zakotnova, en 1981.
Su captura en 1990 fue resultado de una de las investigaciones más exhaustivas en la historia del crimen soviético. Chikatilo fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. El caso de Chikatilo puso de manifiesto las fallas del sistema judicial soviético y resaltó la importancia de una respuesta rápida y coordinada en casos de crímenes en serie. Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo, con confesiones que superan los 300 asesinatos de niñas jóvenes en Colombia, Perú y Ecuador durante la década de 1970. López acechaba en los mercados y otros lugares públicos, buscando a sus víctimas. Utilizaba su carisma para ganarse la confianza de las niñas antes de llevarlas a lugares apartados donde las violaba y asesinaba. Uno de los casos más impactantes fue su captura en 1980, cuando una inundación reveló una fosa común con los cuerpos de sus víctimas. Fue condenado en Ecuador, pero su paradero actual es desconocido después de ser liberado por buen comportamiento en 1998. La historia de López es especialmente aterradora debido a la magnitud de sus crímenes y al hecho de que aún podría estar en libertad. Harold Shipman, también conocido como Doctor Muerte, es responsable de la muerte de al menos 250 de sus pacientes entre 1971 y 1998, lo que lo convierte en uno de los asesinos en serie más mortales de la historia. Shipman utilizaba su posición de médico de confianza para administrar dosis letales de morfina a sus pacientes, la mayoría de ellos ancianos. A menudo falsificaba los registros médicos para que pareciera que las muertes eran naturales. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Kathleen Grundy, una paciente de 81 años que fue encontrada muerta en su casa en 1998. Fue arrestado en 1998 y condenado a cadena perpetua en 2000. Se suicidó en su celda en 2004. El caso de Shipman dejó una marca profunda en la medicina y condujo a reformas en la forma en que los médicos son supervisados y evaluados. Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, es responsable de al menos 49 asesinatos de mujeres en el estado de Washington durante las décadas de 1980 y 1990, aunque él mismo confesó haber matado a más de 70. Ridgway se centraba principalmente en trabajadoras sexuales y mujeres vulnerables. Las atraía a su camión y luego las estrangulaba. Uno de los casos más impactantes fue el de Wendy Cofield, una joven de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en el río Green en 1982. Fue arrestado en 2001 después de una investigación que duró casi 20 años. Ridgway evitó la pena de muerte al cooperar con las autoridades y proporcionar detalles de sus crímenes, lo que llevó a la recuperación de varios cuerpos. El caso de Ridgway es un testimonio de la perseverancia de las fuerzas del orden y la importancia de las pruebas de ADN en la resolución de casos de asesinatos en serie. Finalmente, llegamos a Luis Garavito, conocido como la Bestia. Garavito confesó haber violado, torturado y asesinado a 138 jóvenes niños durante la década de 1990 en Colombia, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. Garavito se hacía pasar por diferentes personajes, como un sacerdote o un vendedor ambulante, para ganarse la confianza de sus víctimas. Una vez las tenía bajo su control, las llevaba a lugares apartados donde cometía sus horrendos crímenes. Uno de los casos más espeluznantes fue la desaparición de un grupo de niños de la calle en Pereira, Colombia, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común en 1997. Fue arrestado en 1999 y condenado a 1.853 años de prisión, aunque en Colombia la pena máxima efectiva es de 40 años. La historia de Garavito es una de las más aterradoras de la historia reciente, y su caso sigue siendo un recordatorio de la importancia de la protección de los niños y la vigilancia comunitaria. Y ahí lo tienen, los 8 peores asesinos en serie de todos los tiempos y los crímenes horribles que cometieron.
Es escalofriante pensar en los horrores que llevaron a cabo, pero es importante recordar a las víctimas y aprender de estos casos para que nunca se repitan. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.